es relacionado a fracturas de platillo tibial, todo lo que es las fracturas de tibia proximal. Bueno, hasta ahorita solamente han ingresado 29 alumnos de 40 y tantos que ustedes son. Vamos a iniciar la clase. Eso sí, yo les doy una tolerancia siempre de 5 minutos. Si en 5 minutos no entra el resto, ya no dejo entrar a nadie. Bueno, el día de hoy, entonces, ¿alguna pregunta que deseen hacer antes de empezar la clase, por favor? ¿Delegada, alguna pregunta? No, doctor, ninguna. Listo, entonces damos inicio a la clase, ¿no? Bueno, entonces como les decía, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre fracturas de fémur. En la clase anterior ya usted en la clase anterior ustedes ya vieron todo lo que es concerniente a... Sí visualizan la pantalla, ¿no? Sí, doctor. Ya, en la clase anterior ustedes hicieron la clase de todo lo que es fracturas de fémur proximal, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos la clasificación, cuando nosotros vemos en conjunto el fémur, se clasifica en 3 segmentos, ¿no? La parte proximal, la diáfisis y lo que es el fémur distal. Entonces, cada uno tiene sus características, cada uno tiene qué tipo de tratamiento en relación al material que se va a emplear para cada tipo de fractura. Entonces, ustedes en la clase anterior, no sé con qué docente lo habrán llevado, han llevado la parte de fracturas de fémur proximal, en donde, un segundito, tengo un problema con la computadora. Por eso ingreso tarde. Ya, entonces ahí les hablaron pues de las fracturas que se dividen en 3 grupos, ¿no? Según la clasificación AO, me imagino que les han hablado, las tipo A, que son las fracturas trocantéricas, las fracturas tipo B, que son las fracturas de cuello femoral, que son las intracapsulares, y las fracturas tipo C, que son las fracturas articulares, que son las de cabeza femoral, ¿no? En las fracturas, una clasificación AO, pues les hablaron de las fracturas acá según la imagen, las tipo A1, las B, la C. Entonces eso me imagino que ya ustedes más o menos de acuerdo a sus prácticas, más o menos lo están dominando y lo están viendo con sus profesores, ¿no? Cuando nosotros hablamos de fracturas de cadera, nosotros lo clasificamos también en dos segmentos, ¿no? Las fracturas de cadera que son estables y las fracturas de cadera que son inestables, ¿no? Las fracturas estables, como ustedes ven ahí en la diapositiva, las tipo 1 o tipo 2, que generalmente solamente hay compromiso de la región trocantérica, que son fracturas simples, y las inestables ya cuando nosotros tenemos que ya hay compromiso mayor, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay compromiso fractura o avulsión del trocánter menor, o cuando hay un trazo invertido, o cuando son subtrocantéricas, o sea, sobrepasa la fractura por debajo del trocánter menor, entonces ya estamos hablando de fracturas inestables.
ya les mencioné, la clasificación AO no se divide en 3 grupos en cadera, que me imagino que ya les han hablado en su clase anterior y ya no voy a ser reiterativo en eso. Ahí ven, por ejemplo, las tipo A están señaladas con verde, esas son las fracturas tipo A. La 3A, ¿no? 3 por el segmento que es el fémur y A por lo que es las fracturas de la zona trocantérica, ¿no? La A1, la A2, las que están señaladas con el color plomo. Disculpa, acá está mal, es B2. Y las C, que son las señaladas con color anaranjado. Yendo ya netamente al tema que me corresponde el día de hoy, que es las fracturas de diáfisis femoral. Entonces, cuando nosotros hablamos de fracturas de diáfisis femoral, son fracturas, el diagnóstico de cualquier fractura no es muy difícil, ¿no? El diagnóstico generalmente, para la mayoría de fracturas es la sintomatología o la semiología es algo parecida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, cuando viene un paciente, ya sea generalmente, ¿no? ¿Quiénes son los pacientes que presentan este tipo de patología? Son pacientes por un accidente de tránsito, un atropellamiento, una caída de altura, son los que generalmente vienen por este tipo de cuadros, ¿no? Y generalmente, ¿qué es lo que le vas a encontrar a estos pacientes? Que son fragmentos con una desviación axial, hay acortamiento del miembro, hay una impotencia funcional por el mismo dolor que tiene el paciente, ¿no? Un dolor intenso, dolor severo, que no puede caminar, ¿no? O sea, un paciente fracturado, sobre todo de huesos largos, pues jamás lo vas a encontrar caminando, ¿no? El paciente, una vez que se fractura, le imposibilita la deambulación. Entonces, tienes un paciente, supongamos, ¿no? Accidente de tránsito, atropellamiento, que viene con una deformidad a nivel de tercio medio de muslo, con acortamiento de la pierna, que tú le pides que lo movilice y tiene un dolor muy intenso. Entonces, tú la primera posibilidad, de acuerdo al antecedente también, tu primera posibilidad va a ser pues que se trate de una fractura probablemente de la parte media del hueso femoral, o sea, de la diáfisis, ¿no? Entonces acá hay que valorar también fuera, aparte de que valoras la parte de la parte ósea, también tienes que valorar las partes blandas, ¿no? Porque a veces no solamente se presentan fracturas cerradas, ¿no? También vamos a tener fracturas expuestas, fracturas abiertas en la cual ya hay parte del componente óseo sale hacia afuera, ¿no? Y ahí el tratamiento es distinto, ¿no? Entonces, una vez que tienes ya la alta sospecha de que se trata de una fractura de fémur, entonces, ¿con qué confirmarías? Ya tienes una alta sospecha, de acuerdo a la sintomatología, tienes una alta sospecha de que se trate de una fractura de fémur. Entonces, lo primero tienes que pedirle una radiografía, ¿no? Entonces, generalmente las radiografías que se piden son en 2 planos, ¿no? Que son una frontal y una lateral, ¿no? Para corroborar si es que se trata o no de una fractura. Ahora, si tienes sospechas de compromiso de articulaciones vecinas, siempre se tiene que incluir, ¿no? Ya sea la cadera o la rodilla. Un segundito, muchachos.
Ya, bueno, continuando. Entonces, según la clasificación, nosotros cuando tenemos las fracturas de diáfisis femoral, cuando nosotros lo clasificamos de acuerdo a la clasificación AO, la diáfisis femoral siempre, por ser fémur, va a ser 3, ¿no? Y por ser diáfisis va a ser 2. Entonces, en fémur vamos a tener que puede ser una 3.2A, una 3.2B o una 3.2C, ¿no? Cualquiera de esas clasificaciones vamos a tener en fémur. Acá, por ejemplo, acá tenemos la 3.2A2, que generalmente son trazos simples. En la B, ya que tenemos una mayor cominución, y en la C, que son fracturas más complejas. Los puntos de referencia de la parte diaficiaria del fémur son, pues, en la parte superior tenemos el trocánter mayor, ¿no? Y en la parte inferior tenemos el cóndilo femoral externo, ¿no? Y la rótula. Esos son más o menos los puntos de referencia anatómicamente, ¿no? Las estructuras blandas más importantes en esta zona del fémur tenemos varias, ¿no? Pero en el lado externo, por ejemplo, que es el lugar más frecuente por el cual nosotros abordamos quirúrgicamente estas fracturas, pues nos vamos a encontrar pues con la fascia lata, el vasto externo y la bandeleta iliotibial, ¿no? Empezando por tratamiento, ¿no? El tratamiento inicial antiguamente, por ejemplo, o en la actualidad, en algunos casos especiales, pacientes cuando tienen una fractura de fémur, hay tratamientos, por ejemplo, temporales, ¿no? En pacientes muy venidos a menos o politraumatizados, en la cual por algún motivo no se los puede operar, se les pone lo que son las famosas tracciones esqueléticas, ¿no? En donde la cual tú colocas un clavo en los cóndilos femorales distales y a base de unas poleas, como ven en la figura, que son como unas sogas, lo traccionas y le pones peso, ¿no? Entonces, ¿eso qué te va a condicionar? A que, como está inmovilizado, le va a reducir el dolor, lo inmoviliza, ¿no? Y como está en tracción, restablece la longitud para que posteriormente se te haga más sencillo el tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahí están más o menos, miren, algunos modelos de tracciones esqueléticas que ya actualmente muy poco se hacen, ¿no? Salvo en pacientes que tienen alguna contraindicación inicial de alguna cirugía, se les pone primero en tracción esquelética hasta que se puedan operar, ¿no? Entonces, cuando ya nosotros hicimos el diagnóstico de una fractura diaficiaria de fémur, entonces tenemos que planificar la cirugía, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues tenemos desde las fracturas más simples hasta las fracturas más complejas. Lógicamente, las fracturas más simples no van a necesitar una planificación operatoria muy exhaustiva, ¿no? Pero las complejas sí, pues requieren una planificación, un análisis más minucioso. A veces, bueno, cuando son diaficiarias, como no son fracturas articulares, generalmente basta con la toma de dos incidencias, que son dos incidencias radiográficas en dos planos, ya sea AP y lateral, son más que suficientes, ¿no? A diferencia de las fracturas articulares, en la cual que para planificar, no para diagnóstico, sino para planificar nuestra cirugía, tenemos que pedir una tomografía, ¿no? Entonces, yo planifico qué tipo de material voy a utilizar, todo el material que tengo en necesidad, ya sea una placa con tornillos, ya sea un enclavijado endomedular, ya sea una fijación externa, dependiendo del caso que requiera, se utilizará uno u otro material, ¿no? Y los objetivos principales para
para ese tipo de cirugía como traumatólogo, pues son corregir, ¿no? Porque cuando se fractura el fémur, la diáfisis, lo que se va a producir es que los huesos se van a montar, ¿no? Se van a cabalgar y va a producir un acortamiento del miembro. Entonces, nuestro objetivo va a ser corregir ese acortamiento, corregir las desviaciones, las deformidades y las desviaciones tanto axiales como rotacionales para que quede alineado correctamente ese hueso, ¿no? Estos son más o menos el tipo de mesas dependiendo del tipo de posición, dependiendo del abordaje que nosotros vamos a utilizar para la cirugía de fémur, ¿no? Acá ven, por ejemplo, estas posiciones laterales que son las que más frecuentemente lo utilizamos, que son posiciones para enclavijados endomedulares, o a veces también optamos por posiciones en decúbito dorsal, dependiendo de por qué abordaje voy a ingresar, ¿no? Bueno, dentro del tratamiento quirúrgico, dentro de lo que se utiliza, el material de osteosíntesis que se utiliza para el tratamiento de fracturas diaficiales de fémur, definitivamente el gol estándar en el tratamiento de fracturas cerradas diaficiarias de fémur son los enclavijados endomedulares bloqueados, ¿no? Es la indicación principal. Toda fractura de fémur diaficiaria cerrada, que no sea expuesta, lo mejor es, el mejor tratamiento es el enclavijado endomedular bloqueado, ¿no? Ahora, si por cuestiones X o otras indicaciones no se puede colocar el enclavijado, entonces puedes tener otras alternativas, ¿no? Como por ejemplo la utilización de placa con tornillos, tipo las DCP o las LCP DCP, que son placas de bloqueo, ¿no? Los pacientes, cuando tú los operas y les colocas un enclavijado endomedular, generalmente si son fracturas estables, el paciente al 5.º día o a los 7 días ya que disminuye el dolor, los puedes hacer caminar, ¿no? Y pueden empezar su fisioterapia, pueden empezar inmediatamente su fisioterapia para que ¿cómo se llama? Para que la reincorporación a su trabajo sea más rápido, ¿no? Acá tienen más o menos, miren, esquemas de colocación de enclavijados endomedular. Se ingresa por la parte de la fosa piriforme arriba en el trocánter mayor, por ahí ingresas con las fresas y después lógicamente que reduce la fractura y por el canal medular ingresas con el clavo, ¿no? Acá tienen, por ejemplo, el de la primera figura es un modelo de un enclavijado endomedular bloqueado de fémur proximal, que es típico que se coloca en fracturas de cadera, ¿no? Ya el que ven acá, el segundo gráfico, ese es ya de fracturas diaficiarias de fémur, igual que el del tercer gráfico. Antiguamente, antes de la aparición de los enclavijados endomedulares, pues el gol estándar era la colocación de placas con tornillos, ¿no? Placas de compresión que te producían una reducción anatómica, pero te producían mucha rigidez en la inmovilización de ese hueso y a veces había un grave problema, ¿no? De este sistema rígido, en la cual retardaba el proceso de consolidación, se hacía muy lento y a veces lo que condicionaban a la larga es que no pegaban, ¿no? Y hacían un grave problema que es la no consolidación o pseudoartrosis. Entonces, por ejemplo, si con un enclavijado endomedular la posibilidad de no unión es pues de un 0.5 o 1% en placa, aumenta, ¿no? Puede ser inclusive del 8 o 10% de probabilidades de no unión y dependiendo, ¿no? Si mientras mayor rigidez le des a esa placa, la probabilidad de no unión es mayor.
Y otra diferencia que había, ¿no? En un enclavijado endomedular los abordajes son mínimos, ¿no? Solamente por el lugar de ingreso y por donde pones los tornillos de bloqueo. En cambio, cuando tú ponías una placa o pones una placa con tornillos, los abordajes son muy amplios. ¿Y qué es lo que ocasiona? La desperiodización del hueso. Y ustedes saben que el periósteo es quien nutre al hueso, quien le da vascularidad. Entonces, al quitarle la vascularidad, también era otro factor que te condicionaba a que hagan problemas ¿cómo se llama? De no unión, ¿no? Entonces, el objetivo de la colocación de placas, pues, es la reducción anatómica, un anclaje bueno con la placa, más o menos son 4 corticales proximales y 4 distales, y van, ¿no? Cuando hay contraindicación del enclavijado, sobre todo en pacientes politraumatizados que tienen problemas pulmonares, que están con drenajes pulmonares o que tienen contusión pulmonar, está contraindicado el enclavijado endomedular por un alto riesgo de tromboembolismo. Entonces en ellos se les coloca placas con tornillos. Ahí está más o menos unas imágenes de esa fractura de fémur diaficiaria donde se le colocó una placa con tornillos. ¿Para cuándo colocar una como tratamiento en una fractura diaficiaria de fémur? Tutores externos o fijación externa, ¿no? Es un método indiscutible, ¿no? Es el método que se utiliza, no hay otro en las fracturas expuestas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una fractura expuesta en cualquier hueso, definitivamente el tratamiento de elección es los tutores externos. Entonces, el fémur no escapa a eso, ¿no? Si me viene un paciente con fractura expuesta de diáfisis, de fémur o de cualquier lado, yo no le voy a poner una placa, no le voy a poner un enclavijado, sino el tratamiento va a ser con fijación externa, ¿no? Entonces, los tutores externos lo vamos a utilizar en esos casos. Tutores externos o fijación externa. Acá tienen, miren, un gráfico de colocación de tutores externos donde van esos clavos por fuera fijados con unas rótulas que le dan estabilidad a ese hueso para que no se movilicen los fragmentos. Nosotros cuando tratamos fracturas hay que dividirlo entre los adultos, o sea, la edad esquelética, ¿no? Entre los adultos que ya completaron su crecimiento y los niños, ¿no? Entonces en los niños, pues yo no le voy a colocar una placa con tornillos o no le voy a colocar un enclavijado endomedular, porque el enclavijado endomedular ingresa por las epífisis. Entonces en los niños vamos a tener ahí los cartílagos de crecimiento, la fisis, entonces produciría un problema en ellos, ¿no? Entonces por eso es que está contraindicado eso. Entonces para eso existen unos clavos que se llaman los clavos de Ender, que son los más usados en edad pediátrica, ¿no? Como dice en la diapositiva, que se restringe a pacientes con un esqueleto inmaduro, es lo que se les va a colocar, ¿no? Ahí tienen, por ejemplo, miren, si se dan cuenta, el ingreso de esos clavos es por la zona metafisiaria. Entonces, ese es el tratamiento de elección en la edad pediátrica de las fracturas diaficiarias de fémur. El otro parte del fémur, ya ustedes han visto en una clase anterior el fémur proximal. Ahorita hemos hablado del fémur distal, del fémur, la diáfisis, y ahora un poco de la parte distal, ¿no? Las fracturas distales de fémur más o menos representan el 6% de todas las fracturas femorales, ¿no? Clásicamente se presenta después de un traumatismo de alta energía, aunque actualmente es una causa frecuente también en ancianos, ¿no? Que vienen por fracturas de fémur distal por traumatismos de baja energía, ¿no? Pero en general, en gente joven, pues son traumatismos de alta energía y generalmente vienen asociadas a lesiones de partes blandas y a fracturas intraarticulares que son abiertas, ¿no? Y que el manejo es totalmente distinto. Anatómicamente, la cápsula articular, las inserciones ligamentarias y tendinosas en los cóndilos femorales son los que le dan la estabilidad a la rodilla, ¿no? Ustedes saben que la rodilla tiene todo un complejo ligamentario, tanto lateral, anterior como posterior,
que me va a dar una estabilidad que ante traumatismos muy fuertes de alta energía, en fracturas de fémur distal, estos pueden llegar a comprometerse y pueden ser un problema, ¿no? Clínicamente, una fractura de fémur distal, el diagnóstico, como toda fractura, es por los síntomas. A veces es tan severo el traumatismo que vienen con fracturas abiertas y, como saben, en la parte posterior del fémur distal tenemos todo el componente vasculonervioso, que a veces es necesario hacer un estudio neurovascular minucioso, ¿no? Y también evaluar bien la estabilidad de las estructuras ligamentarias, si hay compromiso, ¿no?, de las estructuras ligamentarias, porque si tú no reparas eso, a las finales el paciente va a quedar con una inestabilidad en rodilla que a la larga le va a ocasionar una artrosis temprana, ¿no? Igual acá las clasificaciones, tenemos que hay fracturas, las A, que son las extraarticulares, las B, que son fracturas articulares parciales, y las C, que son las fracturas articulares complejas, ¿no? Según la clasificación de Müller, la O, ahí tienen más o menos las imágenes. En las fracturas de fémur distal es distinto a la diáfisis, ¿no? Acá sí, el gol estándar son las placas con tornillos, ¿no? El tratamiento estándar consiste en hacer una reducción anatómica. ¿Por qué? Porque generalmente estas vienen asociadas a fracturas intraarticulares, ¿no? Y tenemos que hacer la fijación. Entonces, ¿cuál es mi propósito en una fractura de fémur distal? Tengo que reconstruir anatómicamente las superficies articulares, porque yo no puedo dejar una incongruencia articular mayor a 1 milímetro, porque si no, a la larga me va a hacer problemas de artrosis. Tiene que haber una restauración de la correcta alineación axial y rotacional de ese lado. Tiene que haber una fijación estable de los cóndilos de la diáfisis femoral, para que este paciente posteriormente tenga una movilización postoperatoria precoz. Porque si yo no le hago una buena reducción, no hago una buena fijación, a las finales, pues, el paciente no voy a poder hacerle una movilización postoperatoria precoz, ¿no? Cuando ya nosotros hablamos ya de la planificación operatoria, la técnica operatoria que vamos a utilizar en este tipo de pacientes, pues estos pacientes, pues siempre ingresamos por un abordaje lateral a nivel distal, donde haces una incisión en piel, fascia, llegas a la parte del vasto externo y llegas al hueso, ¿no? Llegas al hueso, reduces la fractura y lo fijas con placa con tornillos. Esa es la posición más o menos en la que nosotros operamos a un paciente con fractura de fémur distal. También lo puedes operar lateral. Ahí está. Bien, hacen la parte distal del muslo, en la parte lateral, piel, celular, fascia lata, vasto y ingresas al hueso, ¿no? Entonces, reducimos los fragmentos articulados, que generalmente es bajo visión directa, se fija con clavos Kirchner temporalmente y se hace una fijación definitiva con placa con tornillos, ¿no? En estos casos está igual, tanto como en cualquier hueso, la fijación externa solamente está indicada en fracturas expuestas. Ahí tienen ejemplos, miren, de fracturas de fémur distal, cómo se fijan con placa con tornillos. Aunque esas gráficas de esas placas son placas ya que se utilizaban antiguamente, ahora ya hay placas especiales para fémur distal, que son las placas de bloqueo con mínimamente invasivo, donde se hacen incisiones pequeñas. Se hacen incisiones pequeñas y van bien, ¿no? Van bien. Creo que una de sus compañeros levantó la mano. ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Vamos, Sandra Patricia. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo escucho.
Ok, bueno. Pareció que alguien levantó la Acaban de mano. programar un pasito que va a terminar a las 9:15. No sé si podría pausar la clase y o regresamos a las 9:15. Ya lo pausamos y a las 9:15 regresamos, ¿ya? ¿Qué hora es ahorita? A ver, disculpa, ¿qué hora es su paso? Doctor, es un pasito de anestesiología de las 9 a 9:15. ¿Todos? ¿O es un grupo nomás? Bueno, todos los que llevan anestesiología, supongo que todos los que Ya, estamos en entonces damos clase un ahora. lapso de 15 minutos y continuamos, ¿ya?